a abrir nuestras Biblias al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 17. Vamos a leer nuevamente de forma alternada, mis hermanos. Yo el primero, ustedes el segundo, y todos juntos concluimos en el 17. Escuchemos la palabra del Señor, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, pasión, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, Y revestido del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Todos juntos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Hermanos, hemos estado llevando una serie acerca de lo que quiere decir ser creyente o ser cristiano, ¿verdad? No sé si se acuerdan que ese título de cristiano primero se aplicó a los discípulos, era el nombre, ¿verdad?, que se manejaba, discípulos de Cristo, pero ese nombre, ese término de cristiano se les aplicó primero en la ciudad de Antioquía y se les aplicó, ¿verdad? Fueron llamados, o sea, no es algo que ellos mismos inventaron, pero sí lo aceptaron, y eso se puede ver porque en su primera epístola Pedro también dice que somos cristianos. Dice que si alguno sufre como cristiano, no debe avergonzarse del tal sufrimiento. Bueno, esa serie entonces de lo que quiere decir ser cristiano es una serie acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos como cristianos? Y bueno, hemos visto, es un término amplio, ¿verdad? Aborda muchas cosas. Quiere decir ser siervo, quiere decir ser hijo,
quiere decir ser discípulo, hay mucho que se puede decir. Y el día de hoy vamos a ver que ser cristiano quiere decir también ser ciudadano. Ahora, en un sentido, esto se podría malentender, ¿verdad? Ser cristiano no implica ser ciudadano de ese país o de cualquier otro, ¿verdad? Y bueno, si regresamos al Antiguo Testamento, cuando Abraham tuvo que dejar su familia, su parentela, su tierra natal, a salir para él, quién sabía dónde, ¿verdad? Dios le iba a dirigir, pero Dios no le dijo de antemano dónde iba a llegar. ¿Cuál era la patria de Abraham? Abraham, ¿de qué país, de qué nación, de qué pueblo era ciudadano? En realidad había perdido su ciudadanía terrestre, ¿verdad? Pero estaba dispuesto a hacerlo porque buscaba, como dice la carta de los Hebreos, una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto y fundador sería Dios mismo. Y bueno, los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Nuestro trasfondo con referencia a la ciudadanía es quizás un poquito confuso, ¿verdad? En mi propio caso, nací en Colombia, crecí en la Ciudad de México, ahora me encuentro en California. ¿Dónde quedo, hermanos? O sea, tengo la situación legal, está bien en mi caso, ¿verdad? Pero ¿dónde quedo? ¿Cuál es mi patria? Bueno, una de las cosas que me enseñaron mis padres, a lo mejor sin querer, pero fue que la patria que importa es la patria celestial. Amén. Ahora, en el recorrido del estudio vamos a ver que sí tenemos que intentar mantener una buena relación, ¿verdad? Donde vivamos, no queremos causar problemas, ¿verdad? Donde vivimos, pero tenemos algo mejor. Tenemos una esperanza y tenemos un pueblo donde quedamos independientemente, ¿verdad? Recientemente muchos tuvieron que salirse de Armenia, ¿verdad? Perdieron su patria, pero si son creyentes no perdieron su patria celestial, ¿verdad? En África, ¿verdad? En partes de Etiopía, de Sudán del Sur, etc. Hay gente que ha estado viviendo pues en una carpa, ¿verdad? A 300, 400 kilómetros de donde está la casa, pero no pueden regresar por motivos de guerra. En un sentido muy práctico, no tienen patria, no tienen un lugar, ¿verdad? Pero si son creyentes, siguen perteneciendo al Señor. Y entonces el primer punto del día de hoy es que ser cristiano quiere decir que somos ciudadanos del cielo. Ahora, el caso del apóstol Pablo fue un poquito complejo, ¿verdad? Como también lo es mi caso. Porque Pablo era ciudadano de Tarso, una ciudad de Cilicia, ¿verdad? Ahí nació y pertenecía a ese pueblo. Ahora, en ese entonces, con el Imperio Romano, muchos vivían dentro del Imperio Romano, pero eran pocos los que eran romanos, los que eran ciudadanos de Roma. Si uno pertenecía a una de las familias históricas de Roma, pues uno era ciudadano romano, ¿verdad? O si uno había completado su servicio militar, se le podía considerar como ciudadano romano, o había algunos otros que habían conseguido eso. Pero se acuerdan, un alto oficial en el ejército de Roma, cuando estaba a punto de azotar a Pablo, y se enteró que Pablo era ciudadano romano, quedó sorprendido y dijo: yo a gran precio conseguí esta libertad o este privilegio. Y Pablo le dice: sí, pero yo nací libre. Él nació con ciudadanía romana, o sea que probablemente su papá, su abuelo, alguien en su familia había brindado algún servicio al imperio que resultó que dieron la ciudadanía a la familia, ¿verdad? Y entonces se podía heredar. Bueno, entonces Pablo es ciudadano de Tarso, es ciudadano de Roma, tiene su ciudad, tiene su imperio, obviamente también tiene su trasfondo étnico, digamos, ¿verdad? Es judío de nacimiento, de la tribu de Benjamín, pertenece al pueblo de Israel, aunque
no había nacido dentro de los límites de Israel. Pablo tenía en este mundo una ciudadanía triple. Pero ¿a cuál de esas identidades, a cuál de esas patrias, a cuál de esas ciudadanías se aferraba Pablo? A ninguno. A ninguno. No voy a decir que no aprovechaba, ¿verdad? Cuando le querían azotar, dijo, soy ciudadano romano, no lo pueden hacer, ¿verdad? Sí apeló, ¿verdad? Sí aprovechó de los privilegios de su ciudadanía. Pero ¿cómo se identificaba Pablo? Hola, yo soy Pablo, ciudadano romano. No, ¿verdad? Se identificaba como Pablo, siervo de Jesucristo. Una y otra vez en sus cartas no se identifica como romano o como de Tarso o como judío incluso. Se identifica como creyente, como cristiano. Y él mismo lo dice a los filipenses. Ahora, esa ciudad de los filipenses era colonia romana. O sea, ellos eran ciudadanos romanos. Podían felicitarse, ¿verdad?, de que habían alcanzado esa postura tan elevada dentro del imperio romano. Y a esa gente, a los de Filipos, Pablo escribe y les dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. No les incita que regocijen en su ciudadanía romana, terrestre, sino que disfruten, que concentren, que pongan la mirada en su ciudadanía celestial. Bueno, es ahí donde nosotros también debemos de fijarnos. Hay asuntos legales, por supuesto, y en la medida que esos asuntos se pueden arreglar, pues mejor, ¿verdad? Uno vive más tranquilo cuando todo el papeleo está en orden. Pero, ¿cuál es la ciudadanía que importa? ¿Cuál es la ciudadanía que nos suple los privilegios que debemos anhelar? Es la patria celestial, es la ciudadanía del reino de Dios. Y por eso, en esta carta a los Colosenses, en la porción que leímos, Pablo nos incita a que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como cristianos vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Al contrario, somos pueblo escogido, santo y amado por Dios. Es lo que dice Colosenses 3:12, ¿verdad? Vestidos pues como lo que ya somos escogidos de Dios, santos y amados. Como eso es lo que ya somos, por ese motivo debemos de revestirnos con entrañable misericordia y poco más. Pero la identidad ahí está, pueblo escogido, santo y amado. Bueno, ¿qué quiere decir entonces ser ciudadano del cielo? Pues la implicación primera que debemos de considerar es que eso quiere decir que en este mundo somos extranjeros. Estamos pasando por un lugar que no nos corresponde. Aquí no tenemos hogar, aquí no tenemos ciudad permanente, no pertenecemos. Aquí no tenemos raíces, ¿verdad? Podemos pasar de un lado a otro lado, podemos cambiar de casa, de estado, de nación, podemos ir a los extremos de la tierra, ¿verdad? En un sentido, todo lugar para nosotros es igual, porque ningún lugar es de nosotros. No entramos. Y bueno, según la corriente de este mundo, según las costumbres de este mundo, siempre somos peregrinos, advenedizos, extranjeros. Pedro lo dice también, ¿verdad? En su epístola, dice que el mundo piensa que es algo bien extraño que no lo seguimos en el mismo exceso de autoindulgencia, de lujuria, de lascivia y de lo demás. El mundo ve nuestro estilo de vida y dice, ¡ay, qué raro! ¿Quién quisiera vivir así? Bueno,
Los ciudadanos de este mundo no quieren vivir así, ¿verdad? Pero para nosotros no debemos estar conformados a este mundo. Y no quiero decir que no practicamos el contentamiento, ¿verdad? Buscamos conformarnos con la voluntad de Dios. Pero siempre dentro de nosotros hay algo que nos recuerda que no estamos en casa todavía. Ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Salen, están viajando, conocen, ven, etc. Pero tarde o temprano llegan, ay, quiero estar en mi casa, quiero regresar, ¿verdad? Quiero estar con los conocidos, quiero estar tranquilo, quiero tener mis cosas en mi alrededor. Bueno, lo experimentamos hasta cierto punto, pero finalmente, totalmente, nunca experimentamos ese descanso en este mundo, porque no somos de aquí, pertenecemos a otro lado. Y entonces, sin ir en contra de conformarnos con la voluntad del Señor, siempre hay un anhelo, hay una chispita de deseo para algo mejor, que no nos permite quedar satisfechos con la vida mundana solamente. Anhelamos algo más, anhelamos algo mejor, anhelamos el reino de Dios. Y hasta que venga ese reino en su plenitud, siempre hay algo que falta. Siempre hay una ausencia que sentimos, ¿verdad? Bueno, me imagino a mi hermano le gustaría estar en su casa, ¿verdad? No en un hospital en la ciudad de Tunja, en Colombia. Pero no se siente a gusto ahí, ¿verdad? Bueno, todos nosotros estamos así, con referencia al cielo. Y como no somos del mundo, pues a veces recibimos cierto desprecio, ¿verdad? Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, el Señor Jesucristo, el Señor sus discípulos, en Juan 15, 19. Pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como no somos de aquí, como nos ven raros, pues a veces también nos desprecian, nos odian, ¿verdad? A veces hablan mal de nosotros, a veces nos maltratan. No hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque no somos de aquí, tenemos otro destino. Bueno, pero si nuestra ciudadanía está en el cielo, eso también quiere decir que nuestro Rey está en el cielo. Y eso lo enfatiza bastante este capítulo de Colosenses, ¿verdad? ¿Qué dice acerca de Cristo? Buscar las cosas de arriba, versículo 1. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Ok, entonces sabemos, de acuerdo a Colosenses, ¿dónde está Cristo? Pues está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Mi Rey tampoco no es de este mundo. Mi Rey está en el cielo. Eso es lo que me hace a mí ciudadano del cielo, ¿verdad? Y eso es gran parte de lo que influye que nosotros, los cristianos, no vamos a vivir como el mundo, porque respondemos a otro rey. Este mundo, los de ese mundo pueden estar satisfechos, ¿verdad? Simplemente por no entrar en problemas con cualquier gobierno. Pero nosotros no estamos principalmente preocupados por algún gobierno, estamos ansiosos de agradar a nuestro Rey en el cielo. Y entonces, quizás el mundo diga, esto está bien, ¿verdad? Está bien, pueden apostar, pueden ir al casino, pueden beber en exceso, lo que sea, ¿verdad? Mientras no quebranten ninguna ley, no hay problema. Y las leyes van permitiendo más y más maldad, ¿verdad? Parece cada vez que damos vuelta hay nuevas leyes permitiendo más maldad y prohibiendo cosas buenas. Pero no respondemos, a final de cuentas, no respondemos a la ley. El hecho que algo es legal no quiere decir que está bien para que el cristiano lo practique, ¿verdad? Respondemos a un rey superior y anhelamos su regreso, ¿verdad? Queremos que todos honren a nuestro rey. Aguantamos, ¿verdad?, la realidad de que no lo hacen, pero buscamos vivir de una manera que lo refleje, ¿verdad?, que rinda honra a nuestro rey, y esperamos el día de su regreso, ¿verdad?, para corregir
todo lo malo. Bueno, aunado a ese punto, podemos agregar también, si nuestro rey está en el cielo, pues también nuestras reglas, nuestros estatutos, nuestra ley es una ley celestial. Bueno, ¿cómo es la ley de este mundo? No hablando ya en términos de los estatutos escritos, ¿verdad? Uno puede ir en internet y buscar el Código Civil de California, ¿verdad? Y ver lo que California prohíbe y lo que California promueve, y etcétera, etcétera. No estamos hablando en este momento de esas leyes civiles. Pero ¿cómo es la corriente del mundo, verdad? ¿Qué es lo que la gente en su vida cotidiana obedece y practica? Bueno, consideren el versículo 5. A la mitad del versículo comienza esta lista: fornicación, inmundicia, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría. O podemos agregar el versículo 8 también a la mitad del versículo: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Y en el versículo 9 sigue con la mentira. ¿A poco no es la ley, en un sentido metafórico, de este mundo? ¿Qué es lo que encontramos en la tele, en internet, en compañeros no creyentes? Pues básicamente eso, ¿no? No vemos todas esas características en toda persona, ¿verdad? Hay quienes tienen respeto y se refrenan un poquito en nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando estamos nosotros ya no usan las palabrotas que suelen usar cuando no estamos o algo así, ¿verdad? Es algo que yo creo hasta cierto punto muchos creyentes lo experimentan, y los pastores por su oficio, ¿verdad? Lo experimentan un poquito más, que la gente se corrige y se controla un poquito cuando estamos nosotros, ¿verdad? Para no quedar mal. Pero sabemos cómo viven, ¿verdad? Sabemos cómo piensan. Y estas son las características. Esa es la ley del mundo. Pero la ley del creyente proviene del cielo, viene de Dios, y se puede encontrar en los versículos 12 al 16, ¿verdad? Donde tenemos misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, el soportarnos los unos a los otros, el perdonarnos los unos a los otros, el amor, que es vínculo de la perfección, la paz de Dios gobernando en nuestros corazones, el agradecimiento. Esa es la ley del cristiano, ¿verdad? Eso es cómo debemos de vivir. ¿Y cómo aprendemos lo que debemos de hacer? ¿Cómo cultivamos esas prácticas? Pues versículo 16, ¿verdad? La palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñando y exhortando. Por medio de la palabra de Dios somos conformados, llegamos a obedecer más esta ley. Ahora, quizás es necesario aclarar un malentendido, ¿verdad? Hemos dicho que no hay que obedecer la ley de este mundo. Hemos dicho que sí hay que obedecer la ley de Dios. Bueno, uno de los mandamientos de la ley de Dios es que respetemos a las autoridades civiles. No porque ellos se lo merezcan, porque la realidad es que muchos no se lo merecen, ¿verdad? Pero porque Dios los ha puesto. Podemos leer eso en 1 Pedro 2, podemos leerlo en Romanos capítulo 13, podemos encontrarlo en varias partes de la Biblia. Pero hay que entender varias cosas. Hay que entender, en primer lugar, que la autoridad del gobierno, de cualquier gobierno, es menor que la autoridad de Dios. Y entonces, si el gobierno prohíbe algo y Dios dice que lo debemos de hacer, pues ni modo, lo debemos de hacer. No importa lo que diga el gobierno. Por ejemplo, hay gobiernos comunistas, ¿verdad? O gobiernos también musulmanes que han prohibido compartir el evangelio. Lo llaman proselitizar, pero a lo que se refiere es que no puedo dar testimonio a otra persona de la fe en Jesucristo.
Bueno, si el gobierno me dice, no puedes evangelizar, ¿les debo de hacer caso? Pues no, ¿verdad? No tiene. Cristo me ha dicho que vayamos a todo el mundo y prediquemos el evangelio a todos. Entonces, no me voy a refrenar. Ahora, eso no es lo mismo. Por ejemplo, el gobierno dice, mira, no puedes obstruir el acceso a una clínica para predicar el evangelio. Ok, no me están limitando de predicar el evangelio, solamente me están diciendo que no puedo hacerlo de una manera que estorba a los demás que están llevando su vida. Ok, eso está bien. Y si me arrestan, si me condenan, si me multan por haber bloqueado acceso a una clínica, eso es una cosa. Pero si me multan o lo que sea, por el contenido, porque yo estaba invitando a todo el mundo a creer en Jesucristo, eso ya es otra cosa. Ya están resistiendo al Señor, ¿verdad? Y uno no les puede hacer mucho caso en esas circunstancias. Si el gobierno nos exige hacer algo que no debemos de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? Bajo comunismo, cuando Alemania estaba dividido en dos secciones, oriental y occidental, y en el lado oriental, que era comunista, el gobierno quería que todos reportaran a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros, por cualquier violación, ¿verdad? Y entonces tenían padres reportando hijos por haber expresado una opinión anticomunista o algo así. Hermanos, si nuestro gobierno nos exige que les digamos quiénes son los creyentes, quiénes hacen esto, quiénes hacen lo otro, no debemos de cumplir, no debemos de desobedecer para obedecer al Señor, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, recientemente en este país no se han dado muchas circunstancias donde el gobierno nos manda a hacer algo malo o nos prohíbe hacer algo bueno, pero sí lo enfrentamos hasta cierto punto en la temporada del COVID, ¿verdad? Ellos querían decir, bueno, las tiendas pueden estar abiertas, pero las iglesias tienen que permanecer cerradas. No está bien, no había que obedecerlos. ¿Por qué? Porque excedieron su autoridad. El gobierno de la iglesia es distinto del gobierno civil. El gobierno de la iglesia responde a Cristo y los ancianos son responsables de gobernar en el nombre de Cristo, por el Espíritu de Cristo y de acuerdo a la palabra de Cristo. Entonces hubo un momento en que el gobernador dijo, bueno, se pueden reunir, que eso ni siquiera eso quería permitir, ¿verdad? Pero ya las iglesias le habían ganado en cuanto a eso. Entonces dijo, bueno, se pueden reunir, pero no pueden cantar. Bueno, él dice que no podemos cantar. El Señor de señores dice, cantar a Jehová cántico nuevo. Pues cantamos, ¿verdad? Y resultó, a final de cuentas, que la Corte Suprema dijo al gobernador que no tendría derecho de estar haciendo nada de eso, ¿verdad? Pero aunque lo hubieran sostenido, creo que no hubiera sido correcto que lo obedeciéramos, ¿verdad? Porque la autoridad de Dios es mayor que la autoridad de cualquier gobierno. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque fácilmente pasamos de, bueno, hay que obedecer a Dios más que a los hombres. A decir, bueno, entonces voy a despreciar a los hombres, ¿verdad? No voy a aguantar nada de gobierno. Eso también está mal, ¿verdad? El que resiste al gobierno en casos típicos, se podría decir, resiste a Dios, quien lo instituyó. Pero hay esos casos, ¿verdad?, donde es necesario desobedecer al gobierno para obedecer a Dios. Bueno, entonces con eso como algo de la interacción, ¿verdad?, entre nuestra ciudadanía celestial y la realidad que vivimos en este mundo bajo gobiernos humanos, podemos agregar algo un poquito más sabroso, ¿verdad? Y eso es que como ciudadanos del cielo ya estamos disfrutando algunos de los beneficios celestiales. No estamos disfrutando todo,
Y supongo que no estamos disfrutando nada hasta el grado que posteriormente vamos a alcanzar. Pero aunque sea de manera reducida, aunque sea parcialmente, sí estamos disfrutando las bendiciones del cielo. Entonces, Pablo nos llama a dar la mira al cielo, a buscar las cosas de arriba, porque, versículo 3 de nuestro capítulo, porque nuestra vida ya está escondida con Cristo en Dios. Ahora, eso es importante de los dos lados. ¿Dónde está nuestra vida? Pues en el cielo, con Cristo en Dios. Pero está escondida, o sea, no la vemos en su plenitud, no la gozamos en su totalidad. Hay algo que todavía falta, pero la vida ya está en el cielo. O como Pablo diría a los efesios, ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Y entonces, conforme vamos con la palabra de Dios abundando en nuestros corazones, conforme la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, conforme vamos revestidos del nuevo hombre, ¿verdad?, en Cristo Jesús, pues vamos profundizando en gozar la vida celestial en esta tierra. Y bueno, hermanos, esto también entonces quiere decir que tenemos los derechos y privilegios del cielo. No estamos en el cielo, pero siendo ciudadanos tenemos los derechos y los privilegios que pertenecen a esa ciudadanía. ¿Cuáles son? Bueno, en términos de este mundo, ¿verdad? Si yo soy ciudadano de cierto país y me encuentro lejos, pues puedo ir a la embajada o al consulado y puedo recibir cierto apoyo, ¿verdad? Puedo recibir cierta protección, dependiendo del caso, ¿verdad? Y dependiendo del país también. Pero con mi pasaporte, ¿verdad?, eso me concede ciertos privilegios, dependiendo de lo que esté. Bueno, nuestro pasaporte celestial, ¿qué beneficios conlleva? Pues conlleva el Espíritu Santo, ¿verdad? Conlleva que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. En Colosenses no lo menciona en tantas palabras, ¿verdad? Pero el pasaje paralelo en Efesios sí trata extensamente del Espíritu en capítulo 5, donde no debemos ser ebrios con vino, sino debemos de ser llenos del Espíritu Santo. O podemos notar también, bueno, como ciudadano de un país, si me meto en problemas en otro país, puedo apelar al embajador, ¿verdad? Puedo pedir que algún oficial venga y me ayude, me apoye. Pues también nosotros podemos apelar a Dios en la oración. Tenemos el privilegio de exponer nuestra necesidad delante de Dios en cualquier momento. O podemos pensar en este privilegio. Vivimos en este mundo, no somos del mundo, pero a veces salimos un poquito contaminados por el mundo, ¿verdad? Tenemos el privilegio de recibir el perdón. Colosenses 3, versículo 13, nos llama a perdonarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos perdona a nosotros. Disfrutamos en este momento del perdón de Dios. Y bueno, tenemos el amor, el cuidado, la provisión de Dios nuestro Padre. Eso es un gran privilegio de ser ciudadano del reino de Dios. Y tenemos esa esperanza que Cristo viene otra vez, que el reino de Dios será establecido en toda su plenitud, que nosotros seremos glorificados. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, hermanos, no hemos tocado todo, ¿verdad?, lo que se podría decir, pero creo que hemos tocado lo suficiente para poder decir, no importa ser extranjero,
en este mundo. No importa tener que vivir contra la corriente del mundo. No importa tener que sufrir por los malentendidos o el desprecio del mundo, porque tenemos una ciudadanía celestial. El autor de Hebreos dice que los patriarcas, ¿verdad?, Abraham, Isaac, Jacob, si hubieran querido, hubieran tenido la oportunidad de regresarse a su patria, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Vivieron en carpas, vivieron en el desierto, vivieron trasladándose de aquí para allá, ¿verdad?, sin vivienda fija. ¿Por qué? Porque anhelaban algo mejor. Cristo nos llama a tomar la cruz, seguirlo, a morir. En un sentido uno lo podría mirar y decir, oye, es un sacrificio, ¿verdad? Y Cristo a veces así lo presentaba a la gente, ¿verdad? Como al joven rico. Pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sigue. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de lo que recibimos, ya no podemos pensar en un sacrificio, hermanos. Pablo dijo a los filipenses que había dejado todo en lo que se robaba, todo lo que lo distinguía, y lo consideraba basura para ganar a Cristo. Hebreos nuevamente dice de Moisés que consideró el reproche del pueblo de Dios más riqueza, mejor riqueza que los tesoros de Egipto. ¿Se imaginan todo el tesoro de Egipto? Y Moisés dice, no, es mejor sufrir reproche con el pueblo de Dios. No dijo, bueno, la riqueza está muy bien, pero con el pueblo de Dios voy a estar tranquilo, voy a estar bien, no voy a tener problemas. Sufrió muchos problemas el pobre Moisés, ¿verdad? Pero el reproche del pueblo de Dios, o sea, la desventaja de seguir a Cristo es mejor que lo mejor que ofrece el mundo. Bueno, cuando lo pensamos desde ese punto de vista, en realidad, ¿qué sacrificio de nuestra parte? Seguir a Cristo no es sacrificio, es pura ganancia. Lo sentimos como sacrificio solamente por nuestra ignorancia, nuestra falta de sabiduría, nuestra mente carnal. Pero en realidad, pertenecer a Cristo es puro privilegio, hermanos, pura ganancia para nosotros. Que Dios quiera que seamos buenos ciudadanos del reino de Dios, que vivamos con la mira en el cielo y no en la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, fortalece, ayuda, eleva nuestros ojos y aclara nuestras mentes para que podamos ver la grandeza de lo que tenemos como ciudadanos del pueblo de Dios. Perdónanos por los momentos cuando lo sentimos algo pesado, lo que vivimos en este mundo, y ayúdanos a estar agradecidos por nuestra patria celestial, que el anhelo hacia esa patria nos encamine, nos ayude, nos permita no ser engañados por este mundo, que nuestros corazones pertenezcan siempre más y más a Cristo. Pues lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Bueno, hermanos.